Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung S20 Ultra versus al Huawei Nova 5T. Entonces comencemos. El Samsung S20 Ultra es un móvil con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, que lo hace grande y difícil de controlar con una sola mano. Además se siente bastante denso y un poco pesado, justamente por sus materiales de construcción. Por lo menos en la parte trasera tenemos cristal, con una curvatura realmente pronunciada. Este dispositivo cuenta con protección Gorilla Glass 6, que está separado por un marco de metal, que es grueso en la parte inferior y superior, además de ser delgado a los lados. El teléfono es unibody y tiene clasificación IP68, por lo cual es resistente a salpicaduras de agua, pero debes tener cuidado, pues en muchos países Samsung no responde por garantía si el problema se debe al contacto con la misma. Su pantalla tiene unos biseles casi inexistentes, lo cual hace que el celular no se sienta tan grande como uno imaginaría, especialmente para ser de casi 7 pulgadas. Si lo giramos, todas las miradas se irán directamente al enorme módulo de la cámara que monta el Galaxy S20 Ultra que estamos analizando, un módulo que sin duda se ha ganado a pulso el apelativo de Ultra. Por lo menos para mí me parece ultra feo. Este dispositivo posee en su parte inferior un puerto USB tipo C y el altavoz. Algo negativo que nos encontramos es que Samsung ha quitado el conector jack para tus audífonos, por lo cual debes tener el adaptador a audífonos con puerto tipo C o inalámbricos, lo cual resulta algo no tan práctico. Y para finalizar tenemos que cuenta con lector de huellas en su pantalla. Si bien funciona fácilmente, el lector se coloca un poco más arriba de lo normal y me costó mucho localizarlo de manera consistente. Es una pena que Samsung no haya adoptado el último lector de huellas digitales de Qualcomm, que posee un área mucho más grande. En sus dimensiones nos encontraremos con 166.9 x 76 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 222 gramos. El Huawei Nova 5T puede presumir de ser un móvil relativamente compacto, un poco más de 15 centímetros, en tiempos donde pasar de los 16 centímetros está completamente normalizado. Siente bien en mano, es cómodo y ergonómico y como todo móvil de cristal es un imán de huellas, algo que siempre me logra disgustar. Debemos destacar que a pesar de tener una batería algo grande tiene un peso realmente bajo, lo que vuelve a ayudar a la sensación en mano. La conjunción entre aluminio y cristal es correcta, aunque echamos en falta algo de mayor agarre y un mejor recubrimiento oleofóbico. En su parte trasera el módulo de la cámara sobresale más de lo que nos gustaría, aunque el diseño bastante sencillo logra convencer. Con un contorno de aluminio, el Nova 5T en general tiene uno de los diseños más bonitos y llamativos por parte de Huawei en la gama en la que se encuentra. El Huawei Nova 5T trae algunos cambios importantes en torno a su configuración de botonera. Nos toparemos en su lateral derecho con los botones de control de volumen y bloqueo, y es aquí en donde nos encontraremos con la primera variante, pues este botón de bloqueo a su vez funciona como sensor de huellas dactilares. Y para culminar tenemos que en la parte inferior está el puerto USB tipo C y el altavoz, eliminando de esta forma el puerto jack de 3.5 milímetros para auriculares, lo cual es realmente un desacierto de la compañía, ya que en la actualidad existimos personas que no nos parece cómodo estar siempre utilizando un adaptador. Por último, pero no menos importante, tenemos el sensor de huellas dactilares, que como mencionamos anteriormente se encuentra en el lateral derecho, lo que para muchos puede ser un acierto, pero para mí no tanto, pues como lo he dicho en la mayoría de videos, me acostumbré a tener este sensor ya sea en su parte delantera o trasera, pero si hay algo que debemos reconocer y es que este lector de huellas funciona perfectamente, es rápido para el desbloqueo y con el plus de ser muy seguro, tan seguro como puede ser el sensor trasero o delantero. En sus dimensiones nos toparemos con 154.3 x 74 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 174 gramos. Para el Samsung S20 Ultra nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 12 y en la otra 16 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 12 GB. Para el Huawei Nova 5T nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 8 GB. En el Samsung S20 Ultra contaremos con tres únicas versiones, de 128, 256 y 512 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB.
En el Nova 5T, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que no podrán ser ampliadas con tarjetas microSD. El Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece un excelente rendimiento. Navegar por la interfaz, abrir aplicaciones y jugar videojuegos no presenta problemas. Este dispositivo es uno de los más rápidos y fluidos del 2020. Esto funciona gracias al procesador Snapdragon 865, aunque hay que recalcar que existen versiones en las cuales cuenta con el procesador Exynos 990. Se trata de un procesador fabricado a 7 nanómetros, con 8 núcleos de diferentes arquitecturas, 2 núcleos Exynos M5, 2 núcleos Cortex A76 y 4 núcleos Cortex A55. Todos ellos se combinan para impulsar al conjunto en las tareas más exigentes o para optimizar el consumo de la batería cuando tiene una carga de trabajo menor. El resultado es funcionalmente impecable en el uso diario, incluso cuando la lista de aplicaciones abiertas no parece tener fin, y todo ello sin mostrar el mínimo signo de debilidad al cambiar entre aplicaciones e incluso al iniciar juegos pesados como PUBG Mobile. Al ejecutar alguno de los juegos más exigentes del momento, el Samsung Galaxy S20 Ultra ha sacado músculo, ajustando los valores gráficos en su valor más alto, para algo que la GPU Mali G77 que integra este modelo ha resuelto de forma fluida y sin mayores inconvenientes. A pesar de estar jugando con el ajuste gráfico en alto y juegos exigentes, el Samsung Galaxy S20 Ultra no ha mostrado ni un poco de debilidad en su rendimiento, ni retraso, e incluso el lag nunca se hizo presente. El control de la temperatura es algo que también sorprende en este modelo, ya que no se ha apreciado un aumento significativo en su parte trasera, incluso tras un cierto tiempo de juego. En este apartado cobra importancia la fabricación en 7 nanómetros de este procesador, que consigue optimizar el consumo eléctrico y por tanto la generación de calor. El Huawei Nova 5T está alimentado por el procesador Kirin 980, el cual se encuentra en las series Mate 20 y P30 de Huawei para un mejor rendimiento y resistencia de la batería. Con este Kirin se puede correr desde las aplicaciones más elementales como las de alto rendimiento, pues junto con la RAM de 8 GB hace que la multitarea sea muy fácil. No es tan rápido o poderoso como el Snapdragon 855 que se encuentra en la serie OnePlus 7. Durante todo el tiempo que pasamos con el teléfono no tuvimos problema para ejecutar varias aplicaciones mientras descargábamos archivos grandes en segundo plano y transmitíamos videos simultáneamente. Escondida en la configuración hay un modo de rendimiento que puede darle al teléfono un aumento significativo en el rendimiento, aunque esta configuración hará que se agote la batería más rápido, por lo cual no es algo tan recomendable. Este terminal en aplicaciones de alto rendimiento como PUBG Mobile nos ofrecerá una grata experiencia, pero en algunas ocasiones el terminal se calienta un poco en la parte posterior por el esfuerzo que hace este dispositivo al ejecutarlo en gráficos de alto rendimiento, algo que podrás modificar manualmente, aunque esto no se presenta casi siempre que ejecutamos este juego, cabe resaltar. El Samsung S20 Ultra cuenta con una batería de 5000 mAh, con la cual esta empresa afirma que entregará 2 días de duración de batería, lo que va a depender mucho del uso que le demos. En un día en que configure el teléfono con el brillo de la pantalla al máximo y la batería en modo adaptativo, los 5000 mAh duraron de la mañana a la noche sin ningún problema. Quedaba una pequeña reserva en el tanque, definitivamente no lo suficiente como para pasar medio día más. Las cosas son diferentes si optas por un uso menos arduo. En esta configuración conservadora, la batería definitivamente muestra más duración, ya que logré usarlo durante todo un día y la mayor parte del segundo, algo que de por sí habla muy bien de su autonomía. Por último, este terminal admite carga por cable de 45 watts y carga inalámbrica de 25 watts. Desafortunadamente, solo el cargador de 25 watts viene en la caja. Tienes que pagar extra por el cargador más rápido. Con el cargador de serie logramos obtener una carga del 50% después de solo 27 minutos enchufado, mientras que una carga completa del 100% tardó aproximadamente una hora. Teniendo en cuenta el tamaño de la batería, esto es realmente bueno. En el Huawei Nova 5T nos encontraremos con una batería de 3750 mAh, la cual se comportó adecuadamente en nuestro uso diario, que consistía en gran parte de redes sociales y navegación web, escuchar música y jugar PUBG Mobile. El dispositivo terminó el día regularmente con un 18 a 22% restante de batería aproximadamente. Incluso si eres una persona algo más conservadora en cuanto al uso, fácilmente podrás llegar a la mitad del segundo día.
En este dispositivo no contaremos con carga inalámbrica, lo cual es una pena, pero también es característica que falta en el OnePlus 7 y otros rivales de precios similares. Afortunadamente, volver a cargar completamente la batería de 3750 mAh del Nova 5T es rápido a través del supercargador de 22.5 watts que viene incluido en la caja. Aunque es de resaltar que no es tan rápido como terminales tope de gama, pero con este cargador es capaz de obtener un 50% en tan solo 30 minutos aproximadamente. Samsung le dio a su buque insignia S20 Ultra una pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas, con múltiples opciones de resolución y frecuencia de actualización. Fuera de la caja está configurado a Full HD Plus o 2400 x 1080 píxeles. Puedes mejorar esto a Quad HD Plus de 3200 x 1440 píxeles o cambiar a HD Plus de 1600 x 720 píxeles. Con cualquier configuración que se elija, obtendremos la misma relación de aspecto de 20.5 a 9. La nitidez de la pantalla es simplemente sobresaliente, incluso en la configuración media. Notaremos una ligera degradación si la bajamos a HD+, pero la configuración Quad HD Plus es sorprendente en su claridad. Puedes elegir frecuencias de actualización de pantalla de 60 Hz, que es lo que usan la mayoría de las pantallas, o 120, que es lo mejor para juegos y demás. Déjame decirte que la configuración de 120 le da a la pantalla una suavidad difícil de igualar, incluso sin la capacidad de combinar el alto conteo de píxeles y la alta velocidad de actualización al mismo tiempo. Tienes una pantalla que simplemente domina todos los demás paneles del mercado que se han lanzado en el 2020. El color es excelente, por supuesto la pantalla está certificada, lo que significa que el conteo correcto ofrecerá un rango dinámico increíble. Samsung asegura que puede administrar casi todos los factores de la pantalla y su rendimiento. Elegir la resolución completa o la frecuencia de actualización duplicada afectará la duración de la batería. El panel LCD IPS de 6.26 pulgadas es el indicador más deslumbrante del modesto precio del Huawei Nova 5T. Aunque es una pantalla buena, no llega a los paneles OLED y AMOLED, que como todos sabemos se encuentran en los teléfonos con precios ligeramente más altos. Los colores en el panel LCD no son tan vivos, el contraste parece apagado en ciertos perfiles y los negros no son tan profundos, dejando bordes grises en los lados y haciendo alarde de un contraste menos que deseable durante las escenas oscuras. La resolución es Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 412 píxeles. Como podemos apreciar, esta pantalla no posee un notch en la parte frontal, pero sí tiene una leve perforación que lleva a la cámara de selfies. Creo que esto es una buena alternativa, que no es tan intrusiva y sobre todo brinda un buen estilo estético al terminal. Cuando queremos ver videos en el terminal, podemos ver que por defecto saldrá una franja negra tanto en la parte superior como inferior, algo que la empresa hace para evitar que esa pequeña perforación afecte la experiencia visual, pero es algo que se podrá modificar con gestos o directamente de la configuración. La cámara debería ser y es el punto de venta número 1 para este Samsung S20 Ultra. Es un monstruo de sistema de imágenes y es más avanzado que casi cualquier cosa que hayamos visto antes en el año 2020. Samsung le dio a este dispositivo un sistema de 4 cámaras en la parte trasera. La lente estándar cuenta con un sensor de 108 megapíxeles con apertura focal 1.8. De forma predeterminada toma imágenes a 12 megapíxeles. A ella se une una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, una cámara teleobjetivo óptico de 48 megapíxeles con apertura focal 3.5 y una cámara de tiempo de vuelo para ayudar a procesar la información de profundidad. Algunas de las características de las que Samsung alardea incluyen el Zoom 100x, que a decir verdad impresiona gratamente, pues este dispositivo es pionero en este tipo de imágenes, que pese a su gran zoom se pierden muchos detalles, pero es lo normal, lo que esperábamos. Aunque este tipo de aumento se puede controlar en el celular, me pareció sorprendente, ya que en 30x una imagen con buenos detalles pierde un poco la nitidez, pero realmente acerca la imagen con unos buenos resultados, tal como puedes observar. El sensor principal es realmente bueno, pocos teléfonos se han enviado con un recuento de megapíxeles tan alto, pero sabemos que será momentáneo, pues en el futuro saldrán mejores dispositivos. La idea de Samsung con el sensor principal de 108 megapíxeles es doble, primero permitir más luz y segundo ofrecer detalles increíbles.
Este lente es lo que impulsa el buen rendimiento con poca luz del S20 Ultra. Si bien la configuración básica es tomar a 12 megapíxeles, puedes optar por disparar a 108 megapíxeles completos en cualquier momento. Las tomas de resolución completa son realmente impresionantes en sus detalles y el ruido no es tan malo como esperaba. La mayoría de las tomas diurnas estándar parecen casi perfectas, todas las tomas en espacios abiertos son precisas y agradables. De hecho, logra que las sombras se eliminen más o menos de la manera correcta para permitir detalles. El único problema que noté fue en el balance de blancos, que a menudo se tornaba demasiado cálido, incluso el disparo con poca luz resulta adecuado. En sitios oscuros ofrece imágenes realmente claras e impactantes, de lo mejor que he visto en el 2020, pues la claridad obtenida es bastante impresionante y los colores son excelentes con buena saturación y nivel de colores. La cámara frontal integrada en el notch circular de su pantalla con un sensor de 40 megapíxeles con apertura focal 2.2 ofrece unas selfies muy buenas, adecuadas con los niveles de luz cotidianos y que empeora un poco con situaciones oscuras, pero no tanto como en sus rivales más directos. Este dispositivo, como era de esperarse, cuenta con reconocimiento facial, que gracias a sus buenas cámaras hacen de este sistema bastante seguro y que funciona rápidamente. Como nos hemos dado cuenta, este Huawei Nova 5T escatima en ciertas características de gama alta, pero la cámara no es una de ellas. Tiene una configuración impresionante y versátil, de 4 cámaras similares a las que se encuentran en el P30 Pro. Las lentes en conjunto con la inteligencia artificial pueden hacer algunas buenas tomas, son una pizca debajo de las cámaras cuádruples de la marca Leica en el P30 Pro, pero los resultados son tan buenos que en mi opinión se acerca o incluso pueden superar a terminales como el Samsung Galaxy S9. La configuración de 4 cámaras en la parte posterior está encabezada por un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.4, el cual posee estabilización óptica de imagen y enfoque automático con láser. La acompaña una lente superangular de 16 megapíxeles con apertura focal 2.2 de 117 grados, un teleobjetivo de 8 megapíxeles con apertura focal 2.4 y finalmente una lente macro de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4. Descubrimos que la cámara produce sus mejores tomas cuando fotografías paisajes durante el día. Cuando se trata de personas, los resultados pueden ser un poco secos, sin embargo la mayoría de las veces las imágenes son claras y brillantes con la cantidad justa de exposición para resaltar los detalles. Si no modificas los ajustes de la cámara durante la noche, sus fotografías pueden salir sobreexpuestas, con colores desteñidos y un poco turbias. Al tomar una foto, la mayor parte del trabajo lo realizas con el sensor de 48 megapíxeles, el cual ayuda a capturar más luz y color, logrando producir tomas de alta resolución. En la parte frontal tenemos una cámara de 32 megapíxeles con apertura focal 2.0, ubicada en un pequeño agujero en la parte superior izquierda de la pantalla. Esta cámara logra unos resultados muy sobresalientes, los colores son realmente vibrantes y unos oscuros realmente profundos. Y para finalizar este apartado tenemos que el Nova 5T cuenta con desbloqueo facial, el cual funciona adecuadamente, tal como es costumbre con esta empresa, pues es rápido y sobre todo seguro, aunque en lo personal prefiero el lector de huellas. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung S20 Ultra es de 4.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 25.337 pesos mexicanos, que a su vez son $1.055, que equivalen a 967 euros. Para el Huawei Nova 5T es de 900.000 pesos colombianos, que equivalen a 5.185 pesos mexicanos, que a su vez son $222, que equivalen a 202 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung S20 Ultra le gana al Huawei Nova 5T en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Huawei Nova 5T le gana ampliamente al Samsung S20 Ultra en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.